Bien, mis amados, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de reflexiones espirituales que se transmite, como todos sabemos, por nuestro canal AD Séptimo. Hoy nuevamente tengo el gusto y el placer de presentar al hermano Isaac Mongalo, que es director del canal Los Caballeros de Elías. Dicho canal se transmite también por YouTube. Así que hoy lo vamos a tener con nosotros y vamos a analizar ciertos puntos de esos estudios que él lleva adelante y que pueden ayudarnos a aclarar muchos aspectos que posiblemente puedan estar oscuros con respecto a los aspectos que nos interesan, a los aspectos bíblicos. Esperamos que este estudio, igual que los otros, sean de gran bendición para todas y todos nosotros. Bienvenido, hermano Isaac. Gracias, hermano, por la invitación. Ahora vamos a tocar un tema medio curioso. Ahora sí que usted diga cuándo podemos empezar. Bueno, vamos a orar primero para pedir la unción del Espíritu Santo sobre ti y sobre este siervo. Te voy a ceder la palabra en este sentido. Muy bien. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, queremos agradecerte por la oportunidad que nos das para dialogar. Queremos pedir tu Espíritu Santo para que Él sea el que se mueva en medio de nosotros y nos dé luz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mi hermano, adelante. ¿Qué nos traes para el día de hoy? Bien, para esta ocasión yo quería hablar sobre Ron Wyatt, porque en la última vez que habíamos hablado, tuvimos o se mencionó este tema, entonces noté que no tenemos la misma postura en cuanto a este aspecto y pues me parecería sano tener un diálogo al respecto, um, no necesariamente para convencernos el uno al otro, pero igual poner el tema sobre la mesa, ¿no? Y ver qué le podemos sacar de jugo al asunto. Muy bien, adelante pues. Muy bien. El asunto de Ron Wyatt es complejo, porque él no solo afirma haber encontrado el arca del pacto, él afirma haber encontrado el arca de Noé, él afirma haber encontrado en Sodoma y Gomorra estas ruinas y donde llovió el fuego y azufre, en el desierto de Israel. Él afirma haber encontrado el lugar del cruce del Mar Rojo, el lugar del monte Sinaí, eh, y hasta este punto son, digamos, los descubrimientos que son, yo digo, más sólidos porque puede uno ir a visitar estos lugares. Y se me hace interesante porque no, aunque el adventismo no es muy bien visto Ron Wyatt en algunos sectores, fuera del adventismo, otros sectores cristianos comparten esta idea y de hecho han ido o he visto por lo menos más cristianos no adventistas yendo a visitar este tipo de lugares, especialmente lo que es en la zona de Israel, lo que Ron Wyatt afirmó que era Sodoma y Gomorra. Pero el punto interesante viene cuando se habla del Arca del Pacto, porque es el único que Ron Wyatt nada más nos trajo una historia. Eh, entonces aquí es donde de pronto los adventistas dicen, bueno, es algo imposible, otros dicen, pues sí es posible, y la pregunta es, ¿qué tan posible sea que esto sea realidad, no? En este caso, por ejemplo, sabemos que la Biblia en Hebreos 9 nos dice la composición del lugar santísimo, ¿no? Detrás del lugar santísimo estaba el arca del pacto y Pablo ahí nos dice qué había dentro del arca del pacto. Nos dice que estaba la urna de maná, que estaban las tablas de la ley y nos dice que también estaba la vara de Aarón, que había reverdecido. Entonces tenemos estos tres objetos que Pablo nos dice que estaban dentro del arca del pacto. Eh, La pregunta viene cuando nosotros decimos, ¿qué pasó con el arca del pacto? Porque fue un elemento central en la religión israelita y de pronto desapareció en la historia. No sabemos qué le pasó, ¿no?
Hay fuera del adventismo teorías de que hay, que si se fue a Turquía, no, perdón, a Etiopía, que si la destruyeron y la vendieron por ahí. Hay varias ideas, ¿no? Los judíos sostienen la idea tradicional de que el arca no se perdió, de que durante la invasión babilónica el arca fue escondida. Y esa es la misma idea que sostienen los adventistas mediante la inspiración de la pluma inspirada. Ahora, dentro de estas ideas hay algunos cristianos que entienden en la Biblia que Dios había, digamos, puesto una manera de salvar o de resguardar el arca en el momento que se encontrará en peligro. Los judíos dicen por tradición que Salomón había construido una cámara secreta, un túnel para sacar el arca. Y yo he visto algunos cristianos mesiánicos que a partir de algunas interpretaciones bíblicas del hebreo dicen, bueno, aquí parece que en un doble sentido nos está diciendo que había un lugar más profundo en la tierra para llevar el arca que Salomón preparó y en determinado momento se utilizó, cuando fue la invasión babilónica. Cuando nosotros empezamos a recopilar los datos alrededor de las tradiciones del Arca del Pacto, pues hay cosas que son bastante interesantes. Por ejemplo, y uno de los hechos que a mí me parecen más interesantes es que durante las cruzadas, los caballeros templarios, el Papa se ve muy interesado en regresar a Tierra Santa y dicen vamos a tomarla. Y los caballeros templarios, que se llaman caballeros de la Orden del Templo de Salomón, precisamente haciendo alusión al Templo de Salomón, estuvieron en el lugar donde estuvo el templo durante 9 años, que no es poco. Y en estos 9 años los caballeros templarios estuvieron excavando. Esto es historia. 9 años haciendo excavaciones buscando algo. Y las leyendas nos dicen que o bien podía ser el Santo Grial, o la cabeza de Juan el Bautista, o el Arca de la Alianza. En lo de la cabeza de Juan el Bautista lo podemos descartar automáticamente, pero respecto al Santo Grial, ¿qué era el Santo Grial? Bueno, las mismas leyendas dicen que podía ser el cáliz con el que Jesús celebró la última cena, que es interesante porque ese cáliz era el símbolo del contenedor de la sangre del nuevo pacto, o bien también se dice que pudo haber sido el cáliz donde José de Arimatea guardó la sangre que cayó del costado de Cristo. Interesante, otra vez el Santo Grial asociado a recibir la sangre de Cristo en un objeto. Y la otra opción de leyendas que yo he investigado era que no se refería a una copa, sino que la palabra Santo Grial es una corrupción del francés. Hay que recordar que los Caballeros Templarios fue una orden fundada por franceses, Hugh de Payens. Entonces, se dice que esta corrupción de Santo Grial en realidad sería la palabra sangrial, que sería la sangre real o que hace alusión a la sangre de Cristo. Entonces ya por ahí de pronto el Código Da Vinci hace una suposición, ¿no? No es un libro muy histórico, pero dice, bueno, Jesús tuvo un hijo, que era el heredero de su sangre real. Pero en todo caso, las 3 acepciones del Santo Grial están relacionadas a la sangre de Cristo. La otra opción de qué podían buscar los caballeros era el Arca de la Alianza. Entonces, el hecho es que durante 9 años los caballeros templarios estuvieron excavando en el monte del templo buscando o alguno de estos objetos sagrados. Y dentro de esto, pues de pronto se desprenden otras ideas interesantes. Por ejemplo, la masonería, que al final de cuentas es una, digamos, heredera de la tradición de los caballeros templarios y de todo su ocultismo, está muy apegada a la tradición del Templo de Salomón. De hecho, sus templos masónicos están representando algunas ideas de este templo. Y dentro de estas ideas está, por ejemplo, el escudo de una de las órdenes masónicas de la Gran Logia de Inglaterra, si no mal recuerdo, de la Gran Logia de Londres. Y este escudo tiene una representación muy interesante del Arca del Pacto, porque pues resulta que para ellos también tiene relevancia este símbolo. Y la forma en la que lo representan en el escudo de esta Gran Logia es muy similar a un diseño muy específico del arca. Resulta que si nosotros seguimos jalando la cuerda, vamos a encontrar, por ejemplo, en este mito
o en esta leyenda, de que el arca original de la alianza fue llevada a Etiopía. Bueno, pues resulta que en Etiopía creen que ellos sí tienen el arca de la alianza en Santa María de Axún, y resulta que allí pues nadie la puede ver excepto un señor que es como el guardián del arca, pero se dice que más o menos por allá entre el siglo XIX y XX, a un doctor, el doctor J.O. Kinnaman, se le permitió verla. No sabemos cómo, pero él dibujó el boceto del Arca de la Alianza, y de hecho se le atribuye o se compara con el de Ron Wyatt, es prácticamente igual, solo que aquí el boceto es del doctor J.O. Kinnaman. Entonces, ¿sería que Ron Wyatt le copió a este doctor el diseño del arca, o los dos vieron algo muy similar? El doctor J.O. Kinnaman, de hecho, estaba relacionado también a masonería, y es interesante que tenga este diseño muy similar del Arca de la Alianza. Decíamos que la Gran Logia en su escudo, la Gran Logia de Londres, también tiene un diseño muy similar al del Arca del Pacto, y en mis investigaciones, por ahí había un señor que se llamaba Scott Clark, que decía que era masón grado 32, y él mostraba algunos dibujos antiguos que hablaban sobre un ritual masónico que se hace en este grado, donde un masón se viste como tipo de sumo sacerdote y realizan simbólicamente la extracción del arca del pacto de un pozo. Son estos datos interesantes. De hecho, otro dato interesante es que Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo buscando algunos artefactos, porque él tenía una orden, una línea específicamente dentro de las SS para buscar artefactos, digamos, mágicos, entre comillas, y se sabe que algunas de las cosas que buscó fue el Arca de la Alianza y también el Santo Grial. Incluso se dice que también la lanza del destino, decían, ¿no? Y algunos de los lugares donde estuvo buscando fue precisamente en colecciones masónicas. Entonces, pues de pronto parece que todo nos apunta a cosas en común. Especialmente voy a resaltar que el doctor J.O. Kinnaman tenía este diseño de lo que él dice que vio en Santa María de Axún, y era un arca del pacto muy o prácticamente igual a la que Ron Wyatt describe, y estas dos arcas son muy similares a las que representa la logia masónica en su escudo de la Gran Logia de Londres. Por ahí hay un libro que se llama Los Trabajos de Josefo, de 1702. Es una compilación y es de 300 años antes de que Ron Wyatt describiera el arca. Y en esta descripción de este libro de 1702 también hay un dibujo, una representación de lo que sería el Arca del Pacto, y es muy similar a lo que presenta la Gran Logia de Londres en su escudo y también a lo que representa Ron Wyatt, porque las características peculiares es que los querubines no están sobre el propiciatorio, sino que están a los lados totalmente del propiciatorio. Entonces tenemos ya algunas cuantas referencias. Se supone que este trabajo de 1702 está basado en la descripción oral de lo que dio Josefo del Arca del Pacto. Y bueno, ahora que planteamos estas ideas, hay que preguntarnos qué tan viable sería pensar que Ron Wyatt sí haya encontrado el Arca del Pacto. Para empezar, Ron Wyatt utiliza, o su ministerio utiliza una profecía de Isaías 2, versículo 1, donde dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, básicamente, Ron Wyatt está diciendo, de Jerusalén, del monte Sión, van a salir los 10 mandamientos. Y bueno, por ahí pues está la historia de cómo Ron Wyatt, pues sobrenaturalmente, fue guiado por Dios a buscar el Arca del Pacto. Él dice que no era lo que él planeaba hacer, había tenido algún accidente en una situación, terminó en Jerusalén, y mientras conversaba con un tipo, su mano se levantó y él se escuchó decir, ahí está el Arca del Pacto en esa cueva, en ese agujero. Y él no entendía por qué lo había dicho, él nunca había pensado buscarla, pero bueno. Después se regresó él a investigar, él dice, a investigar qué posibilidad había de que eso fuera así y de que su declaración pues fuera inspirada por Dios, porque pues no era algo que él había pensado en hacer. Entonces, bueno, por ahí tendríamos que comparar si lo que Ron Wyatt afirma va en consonancia con el espíritu de profecía.
Para empezar, el espíritu de profecía nos dice que hay un templo, un santuario celestial, la Biblia también, y que ahí es la morada de Dios. Y Ellen White dice que el arca que contiene las tablas de la ley está cubierta por el propiciatorio ante el cual Cristo ofrece su sangre en favor del pecador. Entonces aquí directamente Ellen White nos dice que Cristo ofrece su sangre en el cielo. ¿Qué sangre ofrece Cristo? Y ese es el misterio, ¿no? Porque si Cristo derramó su sangre aquí en la tierra, ¿qué sangre está ofreciendo en el cielo? Cristo murió solo una vez para el perdón de los pecados, solo una vez hizo su derramamiento de sangre. Entonces, creo que muchas veces se subestima y se piensa, Cristo solamente derramó su sangre a tierra y pues ya ahí quedó la sangre. Pero si está ministrando delante del Padre con una sangre es porque esa sangre no se quedó precisamente aquí. No sé cómo, pero Ron Wyatt llegó a decir, la sangre que Cristo derramó no se quedó aquí, los ángeles la tuvieron que haber llevado al cielo y es lo que Cristo utiliza para ministrar. Que podemos también pensar que está hablando, como sabemos que la Biblia está escrito literariamente utilizando muchos recursos literarios, podemos pensar que está hablando en forma simbólica. Ok, entonces basado en ese principio, cuando nosotros leemos en The Spirit of Prophecy, en el volumen 4, página 261, Elena de White dice, en el templo celestial, la morada de Dios, su trono está asentado en juicio y en justicia. En el lugar santísimo está su ley, la gran regla de justicia, por la cual es probada toda la humanidad. El arca que contiene las tablas de la ley está cubierta por el propiciatorio. Aquí estaría hablando de que literalmente el trono de Dios es el arca del pacto y que ahí hay unas tablas de la ley, o es simbólico. Allí tendríamos nosotros que pensar que cuando Dios está dándole las órdenes a Moisés para que construya un tabernáculo, Él está diciendo, mira, hazlo conforme al modelo que te estoy dando. Lo que quiere decir que lo que se construyó aquí en la tierra no es más que un modelo del que está en el cielo. Entonces en el cielo está la verdadera arca. Lo Así que es. Moisés construye es un modelo de ese, ¿Una copia? una copia de ese. Ok, entonces estamos hablando de un arca literal en la cual es el trono de Dios y que ahí hay unas tablas de la ley. De esa arca, dice, el arca que contiene las tablas de la ley está cubierta con el propiciatorio, ante el cual Cristo ofrece su sangre en favor del pecador. Acuérdate que las marcas del sacrificio, del sufrimiento del verbo, o sea, de Cristo, esas marcas están allí. Frente, en sus manos, en su costado, ellas permanecen, ellos son testigos de ese sacrificio, de ese derramamiento de sangre. Son testigos esas huellas. Ok, y podría ser el caso de que no solo sean las huellas, sino que como en el santuario terrenal se hizo, la sangre se rociaba sobre el propiciatorio, podría ser que Jesús también lo haya hecho o lo haga literalmente en el cielo, rociar su propia sangre delante del trono de Dios. Allí tendríamos nosotros que pensar que el arca, esa sangre que se asperjaba en el santuario terrenal, entonces esa acción se realizaba era entre nosotros, en la tierra, teniendo en cuenta de que el día de expiación comenzó en 1844 y ese día hubo borramiento de pecados. O sea, el santuario tenía que comenzar limpio. El 22 de octubre tuvo que ser limpiado, borrado de pecados. Sigue adelante, mi hermano. Ok. Bueno, en este caso, a mí me parece que es literal este asunto de que Cristo ministra su sangre, creo yo que es algo literal. Por ahí Pablo nos dice que no entró porque el sacerdote tenía que entrar con una sangre primero de un toro para ofrecerla por él en el arca y luego tenía que entrar ahora sí con la del macho cabrío. Pero Pablo nos dice que no entró por la sangre de machos cabríos ni de toros, sino por su propia sangre. Entonces, en este caso yo lo veo literal, pero podemos estar de acuerdo en que sea como sea, Cristo ministra por nosotros.
Su sangre sigue vigente. Así es. Ahora, respecto al Arca del Pacto y su ubicación, Elena de White, en Historia de la Redención y también en Dones Espirituales y en Espíritu de Profecía, tiene varias referencias, escribe: antes de la destrucción del templo, Dios informó a unos pocos de sus fieles siervos el destino de este edificio, que era el orgullo de Israel y que ellos idolatraban mientras al mismo tiempo pecaban contra Dios. También les reveló el cautiverio de Israel. Estos hombres justos inmediatamente antes de la destrucción del templo sacaron el arca sagrada que contenía las tablas de piedra y con dolor y pesar la ocultaron secretamente en una caverna, donde estaría escondida del pueblo de Israel por causa de sus pecados, para no serles restituida nunca jamás. El arca sigue escondida. Nadie la ha perturbado jamás desde que se la escondió. Entonces, Ellen White, y de hecho en Profetas y Reyes hace una declaración muy similar. Dice, entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes había sido aclarado el propósito divino, se encontraban algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrada, que contenía las tablas de piedra sobre las cuales Dios había escrito los preceptos del decálogo. Así lo hicieron, con lamentos y pesadumbre escondieron el arca en una cueva, donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados, para no serles ya devuelta. El arca sagrada todavía está escondida, no ha sido tocada desde que fue puesta en recaudo. Entonces, pues Ellen White parece tener muy claro que el arca fue escondida. Y el libro de Segunda de Macabeo también da referencia de eso, que Jeremías escondió esa arca. Exactamente. De hecho, iba a citarlo, pero ahorita llegamos a eso. En el comentario adventista de 1901, volumen 1, página 1123, dice: el precioso registro de la ley fue colocado en el arca del testamento y está todavía allí, oculto y a salvo de la familia humana. Según Ellen White, fue escondido en una cueva y todavía está allí. Dice: pero en el tiempo señalado por Dios, Él sacará estas tablas de piedra para que sean un testimonio ante todo el mundo contra la desobediencia de sus mandamientos y contra el culto idolátrico de un falso día de reposo. Entonces, aquí Ellen White está afirmando que el registro de la ley de Dios que fue oculto va a hacerse público contra la ley dominical. Ahorita usted mencionaba Macabeos, segunda de Macabeos 2, del versículo 5 al 8, que sabemos que no es un libro inspirado, pero como referencia histórica puede darnos cierta vislumbre. Dice que Jeremías encontró una caverna, metió en ella el arca, el toldo que la cubría y el altar del incienso, y luego tapó la entrada con piedras. Algunos de los que la seguían volvieron a señalar el camino para saber dónde estaba, pero ya no pudieron encontrarla. Al saberlo, Jeremías se los reprochó y les dijo: este lugar quedará secreto hasta que Dios tenga compasión de su pueblo disperso y lo reúna. Sabemos que como profecía la dispersión terminó en 1844, cuando Dios volvió a reunir a este Israel en el pueblo adventista, espiritualmente. Dice el versículo 8 de Macabeos: entonces el Señor mostrará de nuevo estos objetos, y su gloria se manifestará con la nube, igual que se manifestó en tiempos de Moisés y cuando Salomón pidió a Dios que viniera a consagrar su casa. Entonces, pues básicamente, tanto Macabeos dice que el arca volvería a hacerse pública, y Ellen White dice sí, se escondió, y en algún momento esos 10 mandamientos van a ser un testimonio contra la ley dominical. Excelente. Entonces, nosotros podemos esperar que para esta etapa de la historia nuestra en la cual estamos, teniendo en cuenta que el año 2025 marca un hito escatológico, nosotros podemos esperar que como testimonio para el mundo aparezca esa arca del pacto. Si el mundo no acepta esa arca del pacto en la medida que Jehová Dios quiere que el mundo se entere, que surta el efecto de arrepentimiento en función de la salvación de las personas, si el mundo rechaza definitivamente esa evidencia sagrada, el mundo está perdido. O sea, confirma su perdición. Sí. Teniendo en cuenta también que Elena de White nos habla que
las tablas de piedra, las celestiales, no la copia, Dios las va a mostrar universalmente cuando el pueblo de Dios esté siendo perseguido. Sí, de hecho iba a mencionar eso también. Y me asombra la misericordia de Dios, porque ¿cómo va a estar el mundo y en qué situación? Porque vemos cómo la ley dominical se va manejando por una línea ambiental, por una línea moral. ¿Qué razones tendría la gente para decir, sabes qué, sábado no, domingo sí, Me da igual. como para cambiar de opinión, qué razones tendrían? Pero vemos, bueno, yo aquí veo la misericordia de Dios que dice, sabes qué, te voy a sacar las que yo escribí para que las veas. Y de todas maneras la gente va a tener la oportunidad de dudar si quiere. Pero dice la Biblia, por el testimonio de 2 o 3 que sean muertos. Y en este caso Dios va a sacar las 2 tablas del testimonio, las originales del cielo y las de la tierra, pero las del cielo ya van a ser para dar sentencia. Sí. Las de la tierra, cuando sean descubiertas, cuando estemos en el juicio final que se le vaya a dar después del milenio, entonces ninguna persona de las que se perdieron tendrá justificativo para no haber aceptado a Cristo como su Redentor. Y entonces se le mostrará aquella pantalla panorámica. Si tuviste oportunidades, todas las oportunidades que tuviste a lo largo de tu vida van a ser plasmadas allí, todas las veces que la rechazaste. Hasta esta última evidencia del arca, podríamos decir, imaginándonos ese momento, están allí, esas evidencias también las rechazaste. Así es, así es. Bueno, entonces en esa tónica, pues Ron Wyatt comenzó a buscar el arca, en realidad, pues en el agujero donde parece que Dios dijo que estaba, entonces él empezó a excavar. En su investigación, porque primero necesitaba estar seguro de si ahí podía ser el lugar, y durante la excavación se fue dando cuenta de un par de cosas. Primero que nada, la Iglesia Católica sostiene un lugar tradicional de lo que fue el lugar de la calavera, donde fue el lugar de la crucifixión y donde fue el sepulcro de Cristo, toda esta iglesia del Santo Sepulcro. ¿Qué posibilidad hay de que realmente ahí sea? Porque es un lugar meramente tradicional, donde mágicamente la mamá de Constantino se encontró ahí, mira, aquí está la cruz, aquí debe ser, pero la mamá de Constantino vivió, ¿qué? Como 300 años después de Cristo. Entonces, pues como que mucha base histórica está complicado. Además de que antiguamente ahí era el templo de la diosa Venus. Hay otra cosa ahí, hermano Isaac, que Uh-huh. nosotros esos argumentos que se dan, que salen expuestos por la Iglesia Católica, nosotros tenemos que saber que no son creíbles, porque la Iglesia Católica es experta en falsificar documentos, en inventar santos y en inventar historias para mantener a sus fieles cautivos. Sí, de hecho, como dato interesante, el monte Sinaí tradicional, que está en la zona de la península del Sinaí, es aceptado tradicionalmente porque también ahí dijo la mamá de Constantino que ahí estaba. Y porque ahí está el monasterio de Santa Catalina y ya. Pero evidencia arqueológica nunca se ha encontrado. En cambio, el monte que Ron Wyatt afirma, él lo buscó basado en Gálatas, donde Gálatas 4, Pablo nos dice, porque el monte Sinaí, que es Arabia, está en esclavitud. Entonces Pablo dijo, el monte Sinaí, pues aquí dice claramente que está en Arabia, y Pablo menciona al inicio de Gálatas que él estuvo 3 años en Arabia. Entonces Pablo está hablando de algo que conoce. Y Ron Wyatt, pues de ahí es que sacó la conclusión de que el monte Sinaí no es el que tradicionalmente se toma, sino otro en la zona de Madián, precisamente, que Dios le dijo a Moisés, vas a traerme aquí a Madián, al pueblo, a esta montaña. Pero bueno, siguiendo con esta idea, pues la iglesia tiene ahí su tradición de la iglesia del Santo Sepulcro. Pero resulta que un cristiano, 100 años antes que Ron Wyatt, había comenzado a tener la idea de que el monte Gólgota original posiblemente estaba en otra ubicación. ¿Por qué? Bueno, porque él analizaba pues las murallas de la ciudad, analizaba los caminos
transitados, y por ahí encontró una colina, pues que parecía tener la forma de una calavera, y dijo, bueno, parece coincidir. Además de que algunos historiadores romanos afirman que las crucifixiones se hacían en lugares públicos como reprimenda, no, o para, digamos, infundir al pueblo el terror de ir contra el Imperio Romano. Y la situación con el del Santo Sepulcro es que no es un lugar transitado público, sino que es un cerrito que estaba por ahí afuera, pero no transitado, a diferencia de este otro Gólgota que era o estaba, digamos, al lado de un camino público. Durante su excavación, pues Ron Wyatt encontró o afirma que encontró una lámpara de aceite que era del periodo del Segundo Templo y muy probable del Segundo Templo, una lámpara de barro, y de hecho ellos la muestran públicamente, tienen un museo, pues digamos como privado en su casa donde tienen algunos elementos, y esta lámpara de barro la tienen ellos, tiene la imagen de un cabrito como atorado en una zarza. De estas lámparas, dice Ron Wyatt que encontró 7, 6 las entregó al Ministerio de Antigüedades de Israel, de quien él dice haber obtenido el permiso de excavar, y la otra, pues él se la quedó. En este mismo lugar, durante su excavación, digamos que encuentra una especie de caverna. Después del paso de unos 2000 años, pues este lugar quedó enterrado, pero en esta caverna encontró él 3 agujeros cuadrados de unas 23 pulgadas de profundidad, que es casi medio metro, y estos estaban cubiertos por tapas de piedras. El agujero central, que no estaba o sea, no están alineados los 3 agujeros, sino que el agujero central está como un poco más atrás y en un punto un poco más elevado, pero este agujero central dice él que tenía una grieta a un lado. Entonces él se comenzó a preguntar si podría ser posible que estos agujeros que estaban en la zona del Gólgota, pues coincidieran con el lugar de la crucifixión, especialmente con esta grieta al lado del agujero que estaba en medio, porque Mateo 27 dice que Jesús gritó con gran fuerza, en ese momento se rasgó la cortina del templo, y específicamente dice, la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, Ron Wyatt dice, posiblemente esta grieta fue producto, igual que otras que estaban allí, fue producto de este terremoto. En este mismo lugar, a la altura de estos agujeros, había 3 agujeros escarbados en la piedra, que parecían coincidir con agujeros de letrero de crucifixión, porque los romanos tenían también esta costumbre de poner los letreros en estas áreas públicas para que fueran visibles, y comparándolo con otras zonas de crucifixión parece que coincidían con que estos agujeros posiblemente eran donde se pusieron algunos letreros que podrían hacer alusión a Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Entonces, la imagen que nosotros tenemos de la crucifixión pues es, digamos, este monte, y en la cumbre del monte Jesús crucificado, pero la versión que Ron Wyatt plantea es, sí está el monte, pero tenía que ser en el camino público. Entonces, digamos que la pared del monte está a espaldas de la cruz. Ron Wyatt, pues, de hecho, a unos metros, como unos, si no mal recuerdo, son como 80 pies de esta zona, está lo que antes fue un jardín, y ahí hay una antigua tumba judía excavada en la piedra. Y lo curioso es que esta piedra excavada todavía conserva un perno de hierro en uno de los costados, el cual Ron Wyatt dice, bueno, pues parece que este perno de hierro fue el que se usó para poner los sellos romanos de que no se debía traspasar esta tumba. Es lo que se conoce popularmente como la tumba del jardín. Entonces tenemos la cara del monte Gólgota, tenemos ahí en esa misma zona el camino público, tenemos los 3 agujeros de la crucifixión, y a 80 pies tenemos otra vez la tumba del jardín. Esos 3 agujeros de la cruz, ¿cuáles son esos 3 agujeros? Ok, estos 3 agujeros de la cruz estaban, digamos, enterrados, porque él tuvo que excavarlos. Esta zona, pues ya con el paso de los 2000 años, él tendría que haberlos excavado,
Pero en esta zona, pues él encontró monedas que lo más antiguo que llegaban era al periodo del Segundo Templo. Entonces, con las monedas dicen, pues este estrato pertenece al periodo del Segundo Templo. Y en ese lugar están 3 agujeros excavados en la piedra, pero tienen tapas de piedra, como digamos sellando esos agujeros. Eh, y están, le digo, no están los 3 perfectamente alineados. El que está al centro está un poco más atrás, pero son 3 agujeros excavados en la piedra, más o menos con un ancho como de... Uh, bueno, yo con las manos lo pongo así, no sé si estos serán como unas 40, 50. 30 centímetros, 40 centímetros. Ahora, en ese lugar no solamente fueron ajusticiados tres delincuentes, Uh-huh. Jesús y aquellos otros dos. En ese lugar también fueron ejecutados otros muchos Así soldados es. en cruces. Y no son como las cruces que nosotros nos imaginamos, que son esas cruces perfectas que salen de una carpintería o que hizo un Así es. carpintero. Las cruces eran pedazos de árbol, trozos cruzados y allí lo crucificaban. Sí. ¿Ves? Entonces, pero en ese lugar no había solamente 3 hoyos para 3 cruces. Había No, no. muchos De hoyos. hecho, hay, por lo menos en lo que las descripciones visuales de, digamos, de lo que se ha dibujado o así de cómo dicen que era esta zona, hay 4 agujeros. Hay 4 agujeros. Hay uno que está en, digamos, un poco más apartado, pero hay 4 agujeros. Entonces, digamos que los romanos eran buenos reutilizando los lugares para crucificar. En este caso, Ron Wyatt también dice que entregó una granada de marfil, una granada pequeñita, que tenía la inscripción en hebreo antiguo, no en el hebreo actual, santidad a los sacerdotes. Y esta granada se dice que podría ser del primer templo. Y está exhibida en los museos israelíes, pero Ron Wyatt dice que él fue el que entregó esta granada. Esta granada, ¿de dónde la sacó él? Bueno, resulta que cuando él estuvo excavando, pues en realidad él no encontró todo así rápido. Estuvo 2 años excavando sin saber precisamente hacia dónde, en una zona llena de túneles, porque por abajo Jerusalén está llena de túneles. Entonces, en un sistema de cuevas, excavando hasta que en 1981 llegó a lo que sería la cámara donde estaba el arca del pacto, en un lugar que estaba totalmente cubierto por piedras. Porque dice por ahí Macabeos que Jeremías llenó el lugar de piedras y la entrada también. Entonces, pues los muebles del tabernáculo y el arca, pues dice, estaban en esa cámara. De esa cámara es de donde él extrajo esta granada o en el proceso de excavación esta granada de marfil del periodo del primer templo. Y bueno, ¿qué dice él que encontró en la cueva? Pues para empezar dice que encontró una espada gigante y por ahí él muestra representaciones como digamos maquetas o así de cómo lucía esta espada. Y pues por ahí primera Samuel 21:9 pues nos recuerda que la espada de Goliat del gigante estaba guardada en el santuario y pues no había otra como esta y se le entregó a David. Pero después, tanto Crónicas como Reyes nos dice que David pues llevó algunos de estos objetos o incluso escudos que él mismo fabricó, o Salomón, fueron llevados al templo a ser guardados. Entonces, Ron Wyatt dice que en esta cámara estaba esa espada gigante, había el mobiliario, lo que era el altar del incienso, el candelabro de 7 brazos, que para empezar el candelabro ni siquiera es como nosotros lo vemos bidimensional, sino que las ramas eran, digamos, como tridimensionales. Esa es la descripción que él da. Dice que estaba la mesa de los panes de la proposición, que había un manuscrito en cuero de lo que él entendía eran los 4 libros de la ley. Génesis no estaba, pero estaban estos 4 libros de la ley originales. Y bueno, él después dice que metió, bueno, que ahí haciendo algunas pruebas. Discúlpame un momentico, hermano Sí, Isaac. Dice que él descubrió 4 libros de la ley. sí,
Bueno, al final vamos a tratar de, de analizar este punto, ¿no? Sí, muy bien. Porque los rollos del Mar Muerto es lo último que tenemos nosotros de evidencias con respecto a la antigüedad. Lo Ujú. más antiguo que tenemos es los rollos del Mar Muerto. Pero Sí. si hay estos 4 libros, sería bueno saber dónde están esos 4 libros, porque esos Ok, 4 libros podrían resolver algunos aspectos de veracidad, ¿verdad? bastante. Iremos llegando un poco a eso porque se pone complicado. Bueno, esta grieta que hablábamos que estaba en uno de los agujeros de las cruces, resulta que bajaba 6 metros hasta terminar en esa cueva, justo sobre una tapa de piedra que estaba rota, y esa tapa de piedra cubría una caja de piedra que era donde estaba guardada el arca del pacto. Entonces aquí Ron Wyatt hace una interpretación interesante de Daniel 9. Y se me hace interesante porque ya he visto algunas interpretaciones adventistas y me he dado cuenta, o por lo menos en mi entendimiento, de que Dios no es un Dios, digamos, exclusivista. Deja las profecías dadas de cierta manera, precisamente para que no sean de interpretación particular, como dijo Pedro. Eh, yo puedo ver una interpretación que puede ser cierta y de pronto usted puede ver una interpretación que también puede coincidir correctamente con, con la misma profecía. Entonces Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y aquí Ron Wyatt dice, o la Biblia dice, y él remarca, y expiar la iniquidad. La expiación se hacía con la introducción de la sangre del macho cabrío en el propiciatorio. Dice, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santísimo. Entonces, Ron Wyatt dice, bueno, esta parte de ungir al Santísimo, pues la parte de ungir era derramar, por ejemplo, aceite sobre alguien, ¿no? Entonces, tradicionalmente los adventistas o popularmente se interpreta, bueno, Cristo es el Santísimo, sobre el cual se ungió con el Espíritu Santo en su bautismo, y es correcto. Por ejemplo, yo leyendo los libros de Urias Smith, él dice, y él no coincide con esta visión, sino él dice, el Santísimo hace alusión al santuario celestial, especialmente a los muebles y el lugar santísimo, y fue ungido cuando Cristo asciende al cielo, se unge a Cristo y se prepara este lugar, así como en el tabernáculo de Moisés se hizo todo este proceso para santificar los muebles, en este caso se hizo lo mismo en el santuario celestial. Y no es necesariamente incorrecta esa interpretación, así como no es necesariamente incorrecto que Cristo sea el Santísimo ungido en su bautismo, y me parece que tampoco es necesariamente incorrecto que Ron Wyatt diga, bueno, Daniel 9:24 habla de expiar la iniquidad, expiación, y ungir al Santísimo. ¿Qué era el Santísimo? Bueno, en este caso se está refiriendo al lugar santísimo, especialmente al arca del pacto, el propiciatorio, el objeto santísimo, donde descansaba la presencia de Dios, que fue ungido con sangre. Entonces, no me parece necesariamente incorrecto, pero igual, pues, sabemos que Jesús efectivamente, pues también es el Santísimo, ¿no? Este príncipe ungido en el año 27 en su bautismo, pero resulta que la Biblia nos habla, tanto la Biblia como Espíritu de Profecía nos habla de que Jesús tuvo 2 bautismos, uno de agua y uno de sangre. Y de hecho, 1 Juan 5 es muy interesante porque hasta donde mi capítulo favorito de la Biblia es 1 Juan 5, porque ese capítulo completo nos habla no solo de la redención, no nos habla solo de la divinidad de Cristo, sino de su encarnación, y creo que especialmente nos confirma lo que Ron Wyatt dice. En el versículo 6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, o sea, sus 2 bautismos, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Entonces aquí Juan nos está hablando de 2 bautismos, un bautismo de agua y un bautismo de sangre. Un Esto, santísimo ungido sí, en el bautismo y un santísimo ungido en la muerte. sí. También podemos decir que el día de su bautismo tuvo un ungimiento, y el día que María Magdalena lavó sus pies con lágrimas y Uh-huh. perfume, también fue ungido allí. Así es. Sí, de hecho sí. Sí. Entonces,
Bueno, por ahí Juan 19 nos dice que llegaron los soldados, lo vieron ya muerto, y es interesante, porque Juan en el versículo 35 hace una afirmación bien interesante, porque Juan, en todo Juan, habla en tercera persona de él, el amado, el que lo vio, y aquí en Juan 19:35 él dice, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. O sea, él está diciendo, yo lo vi y yo estoy diciéndoles lo que es la verdad, o sea, yo lo vi. ¿Y qué es lo que él dice que vio? Dice, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Entonces Juan se toma la molestia de decir, yo lo vi y soy testigo presencial. Y es interesante porque luego en las cartas de Juan, él reafirma esto. En primera de Juan 5, decía, es mi capítulo favorito, en el versículo 8, nosotros lo podemos leer en español, pero en inglés y en griego tiene una connotación un poco diferente. Dice el versículo 8, y hay tres que dan testimonio en la tierra. Nosotros así lo leemos en español. La palabra en inglés es in y decir on es diferente a decir in. Cuando nosotros hablamos en in es dentro y hablar de on es sobre. Entonces, cuando dice la versión en inglés, por ejemplo, de la King James, dice hay tres que dan testimonio in earth, o sea, dentro de la tierra. Y la palabra en griego, que se puede entender igual como nosotros entendemos en, también se puede entender como hacia adentro o dentro de la tierra. Entonces, aquí Ron Wyatt lo toma como dentro. Hay tres que dan testimonio dentro de la tierra, con la traducción, digamos, correcta. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Por lo tanto, Ron Wyatt dice, el espíritu, el agua y la sangre siguen estando, dando testimonio y están dentro de la tierra. Y cuando hablamos de testimonio, es que no solo es que son un ejemplo, un registro, sino que están en el arca del testimonio, que precisamente por algo se llamaba así. Y luego nos dice en el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea que el espíritu, el agua y la sangre son el testimonio con que Dios ha testificado de Cristo, de que es su Hijo. Y dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál? El Espíritu, el agua y la sangre. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Y cuando hablamos de que Dios ha dado vida eterna, pues recordemos que la vida, según Levítico, está en la sangre. Entonces, es que, ¿acaso Dios dio la sangre eterna de su Hijo como un testimonio? Y bueno, aquí es donde ya terminamos de cerrar prácticamente la historia de Ron Wyatt, ¿no? Él dice que visitó algunas cuantas veces este lugar del arca, pero solo podía entrar cuando Dios se lo permitía, ¿no? En una de estas ocasiones que él entra, él se encontró con 4 jóvenes adentro, 4 muchachos. Estas personas le dicen, bueno, nosotros somos los 4 ángeles que hemos estado cuidando el arca del pacto desde que Moisés puso ahí las tablas de la ley. Entonces ellos le dan la indicación de, bueno, primero él dice, los ángeles tomaron el propiciatorio y lo levantaron entre 2 ángeles, y estamos hablando de un propiciatorio de oro sólido, entonces dice, yo creo que eso pesaba como, no me acuerdo si eran como 200 kilos, algo así, según su mal tanteo. Y dice que le dijeron los ángeles cuando levantaron el propiciatorio, saca las tablas. Entonces él sacó las tablas y le dijeron, ponlas allí en ese... No, perdón, se las entregó al ángel y el ángel las puso en una, digamos como en una saliente de piedra, las apoyó y le dijo, necesitamos que grabes esto con tu cámara. ¿Por qué? Porque esto va a ser un testimonio para el mundo cuando se dé la ley dominical. Tú vas a grabar esas tablas de piedra y Ron Wyatt dice, esas tablas no estaban en hebreo. No estaban en hebreo, no estaban ni siquiera en paleo-hebreo, estaban en algo más antiguo que el hebreo, que es algo... Todavía era cuando el hebreo se escribía en algo muy similar a jeroglíficos. Entonces estaban escritas en algo similar a eso, pero decían
exactamente lo que dicen nuestras Biblias respecto a todo lo demás. Entonces, los 10 mandamientos son los mismos que nosotros tenemos ahorita, lo mismo que dicen en el hebreo actual. Entonces los ángeles le dijeron, graba esto, toma una muestra del propiciatorio, necesitamos que vayas y la analices. ¿Por qué? Porque esto también va a ser un testimonio a futuro de cuando se dé la ley dominical, todo esto va a salir al público. Ahora, es interesante porque algunos detalles que ronda se reafirman con espíritu de profecía con la Biblia. Por ejemplo, él habla de 4 ángeles que dijeron, nosotros somos los 4 ángeles. Bueno, en Historia de la Redención, página 182, dice Ellen White, 4 ángeles del cielo acompañaban siempre el arca de Dios en todas sus peregrinaciones, para protegerla de cualquier peligro y para cumplir toda misión que se les requiriera en relación con ella. Ahora, estos detalles de los 4 ángeles, Ron Wyatt no los dio, digamos, de espíritu de profecía. Él dijo, pues así se me aparecieron, ¿no? Ya uno que ha leído o que va leyendo y se encuentra con esos detalles dice, mira, pues coincide con lo que Ron Wyatt dijo. Entonces, pues él describe todo este asunto del arca del pacto, y los ángeles le dicen, esto es cuando se dé la ley dominical, y parece cumplir esta misma profecía que Ellen White había hecho, ¿no? Que los 10 mandamientos iban a hacerse públicos cuando se diera la ley dominical. Hasta entonces, pues a Ron no se le permitió sacar absolutamente nada. De hecho, él grabó el video, regresó a su casa y él en su narración, en su testimonio, él dice, bueno, yo la verdad no me hubiera creído, pensaría que todo hubiera sido un sueño, una visión. Si no hubiera llegado a mi casa y hubiera visto otra vez el VHS que grabé, y pues ahí estaba todo grabado. Y le preguntan, ¿y cómo se ven los ángeles? Dice, se ven exactamente como personas normales, se ven como muchachos, pero estaban allí adentro. Nada más que él dice, la cosa es que después yo tuve que regresar a la cueva y me pidieron el VHS. Conveniente o no conveniente, pero lo que él dice es que alguien va a volver a entrar a esa caverna en un futuro y es el que va a sacar, digamos, el VHS y por lo que tengo entendido, otra muestra de la sangre para que se haga pública. Entonces, pues hasta cierto punto queda, como decía usted, en un entredicho. Ahora sí que cada quien puede analizar si lo cree o no. Hay más cosas que se pueden mencionar al respecto. Por ejemplo, él dice que en el interior no había ni urna de maná, ni había la vara de Aarón. Y en ese caso a mí me sorprendió y dije, pero pues si Pablo dice que eso ahí estaba, entonces tal vez Ron Wyatt está mintiendo. Pero es que resulta que en Primera de Reyes 8, cuando Salomón lleva el arca al templo, ahí textualmente dice, no había nada en el arca más que más que las tablas que Dios le dio a Moisés en Horeb. Y Apocalipsis nos dice, en Apocalipsis 2:17, al que venciere le daré a comer el maná escondido. Entonces, ¿dónde está el maná escondido? Pues solo al que venciere. Y es interesante porque Apocalipsis nos da a entender que está en el cielo y Primeros Escritos, página 32, textualmente nos dice que Ellen White ve el santuario celestial, ve el arca celestial y dice, dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra. En este caso está hablando de las originales, las celestiales. Y dice Ellen White que estas tablas de piedra se plegaban la una sobre la otra como las hojas de un libro. Y es cuando Jesús las abre y ve el 4º mandamiento brillando más que los demás. Y es interesante esta descripción que ella hace porque es la misma que Ron Wyatt da de los 10 mandamientos. Los da como las 2 tablas de piedra cuadradas, pero dice que tenían 2 anillos de oro que permitían que estuvieran unidas como si fueran las hojas de un libro. Y bueno, aquí pues ya viene toda la negación. El gobierno israelí pues nunca aceptó que Ron Wyatt realmente hubiera trabajado con ellos, no aceptan que le dieran permisos de excavar, dicen que es todo un cuento. Lo que Ron Wyatt tenía para pues tratar de reafirmar su historia era una foto donde él está entregando, si no mal recuerdo, una vasija al que era el director de antigüedades de Israel, pero pues básicamente en cuanto a lo demás se le desconoció. Pero es interesante porque Ron Wyatt en sus testimonios dice que el mismo gobierno israelí trató de sacar el arca y mandó a 6 levitas a sacarla. 6 levitas que ya no regresaron y que le tuvieron que hablar a él para ir a sacarlos, y él dice todos se murieron de un derrame cerebral al tratar de entrar a la cueva. Entonces Ron Wyatt fue y lo sacó, y aquí se pone interesante
porque aquí ya no es asunto de Ron Wyatt, aquí ya es, digamos, una persona con la que yo he tratado, un conocido, que él, pues, interesado en el tema, decidió por un tercero investigar con un periodista qué había de raro con 6 personas desaparecidas en las fechas que Ron Wyatt dice. Pues esta persona, este periodista, empezó a hacer esta investigación, le digo, esto ya es aparte de Ron Wyatt, concluyó su investigación en una especie de reporte, se la entregó al mediador entre mi conocido y este periodista, y este mediador pues se la iba a entregar, se le iba a mandar por correo, porque pues uno está en Israel y el otro es de ahí de España, es casi paisano suyo. Entonces, resulta que cuando el mediador iba a enviar el documento, ya no encontraba digamos, los papeles. Buscándolos por toda la casa, en su oficina, preguntándole a su esposo si sabía dónde estaban, desaparecieron los papeles. Entonces lo que este mediador hace es le vuelve a decir al periodista, ¿sabes qué? Necesito que me vuelvas a entregar la información. Y él le dice, ¿sabes qué? Desconóceme. Me metí en muchos problemas por meterme en la información que me pediste. Me han estado siguiendo y me despidieron de mi trabajo. Entonces, el trabajo que tengo ahorita no puedo perderlo y está en riesgo si me vuelvo a involucrar con esto. Entonces, tú y yo no nos conocemos, lo siento. Entonces, suena muy de conspiración, pero esto lo encontraron, digamos, aparte, o sea, por fuera de Ron Wyatt. Y los conocidos de Ron Wyatt, porque ya después, en una entrevista que tuvo este conocido con las personas, con los cercanos a Ron Wyatt, les comentó esta historia y pues ellos se rieron, dijeron, bueno, lo que pasó aquí es que los cadáveres los metieron en un vehículo y lo mandaron a hacer explotar en una mina y los desaparecieron como muertos en acción o algo así. Pero pues nada que ver. Entonces, pues queda interesante porque esto ya, le digo, fue una investigación privada, independiente de lo que Ron Wyatt decía, pero pues parece confirmar hasta cierto punto lo que Ron Wyatt decía. Entonces, ahora sí que pues es elección de cada uno si cree, si le parece suficientemente convincente. Yo nada más voy a cerrar con 2 textos. A mí, por la razón por la que yo creo, aparte de toda la evidencia, especialmente es por Hebreos 10. Pablo nos dice que si pecáramos voluntariamente ya no hay más sacrificio por nuestros pecados, sino horrenda expectación de juicio. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y creo que eso es exactamente lo que Dios va a hacer. Va a mostrar el primer testimonio, las tablas de la ley terrenales, como misericordia, pero cuando se muestra el segundo testimonio, las tablas celestiales mueren irremisiblemente. Versículo 29, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tenga por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? En mi caso, pues mi conciencia me dice que rechazar esto, aunque no tenga la evidencia completa, pero de acuerdo al escrito yo lo veo acorde. Y bueno, yo no quiero en mi caso, o lo considero si rechazara esto como tener por inmunda esa sangre, entonces pues mi conciencia no me deja hacerlo. En esta situación, Elena de White tiene una declaración muy importante en el conflicto de los siglos, en el capítulo 42, pero esta declaración hay que leerla en inglés porque en español está mal traducida. En inglés dice, hablando de la segunda venida de Cristo, ella, y de la tercera venida también, ella dice, él tenía rayos brillantes saliendo de su costado, y ahí estaba el escondedero de su poder. Y ella está citando Habacuc 3:4, pero específicamente la versión King James, especialmente el margen de la versión King James, porque cuando uno lee la versión King James, el versículo de Habacuc 3:4 dice otra cosa, pero el margen tiene como otra opción de traducción, que es la que ella cita aquí. Cuando dice, él tenía rayos brillantes saliendo de su costado, y ahí estaba el escondedero de su poder. Dice ella, ese costado traspasado, del cual fluyó la corriente carmesí que reconcilió a Dios con el hombre, ahí está la gloria del Salvador. Ahí está el escondedero de su poder, poderoso para salvar. A través del sacrificio de la redención,
Él fue capaz de ejecutar justicia sobre aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Entonces, pues nosotros podemos leer en Habacuc 3:4 con la traducción correcta, que es la que Ellen White nos aclara aquí. Dice, Dios vendrá de Temán. Dios. Aquí dice Jesús es Dios. Y el santo del monte Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su costado. Y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad. Y a sus pies carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Y eso de sus caminos también se puede entender como sus mandamientos. Entonces yo, digamos, con esto cierro la exposición, por lo que yo creo que el testimonio de Ron Wyatt puede ser verídico. Como dije hace un momento, la intención no es menoscabar las motivaciones de Ron Wyatt, pero no podemos pasar por alto que hay ciertos aspectos o situaciones, mejor dicho, que convenientemente aparecen para que no aparezcan las evidencias que justificarían o que confirmarían esta narración de Ron Wyatt. Podríamos decir, por ejemplo, Ron Wyatt conocía esos escritos que tú has mencionado por Elena de White, los conocía. Nosotros podemos aducir también que a determinada edad que podía tener Ron Wyatt, ya su mente no estaba funcionando como era correcta. Podríamos decir también que aquella suposiciones de que que él tenía la sangre de Cristo y que la mandó a examinar, eso está en entredicho, diría yo más que en entredicho, porque como te dije anteriormente, nadie conoce el ADN de Dios que nos sirva para comparar. Lo otro también es que ningún ser humano, si Cristo es 100% humano, ningún ser humano puede nacer o puede generarse con 23 cromosomas nada más. Tiene que tener las 46 cromosomas. Y si no, Cristo sería 50% humano, pero Cristo es 100% humano. Entonces tiene que tener los cromosomas completos. Y lo otro que ¿por qué la Asociación de Arqueólogos Mundial no confirman estos hallazgos de Ron Wyatt? Entonces son muchos baches que aparecen en esta situación con él. Bueno, aquí podríamos decir que los libros que se encontraron, ¿dónde están esos libros? Esos 4 libros que actualmente la cristiandad, cuando aparecieron los rollos del Mar Muerto, ese boom, ¿por qué no surgió ese boom también con estos 4 libros? Si es que nosotros los necesitamos para seguir confirmando las verdades bíblicas, ¿verdad? Y así sucesivamente, estos 4 jóvenes que aparecieron allí, es cierto, estaban cuidando, pero el huerto del Edén, en ocasión del diluvio, fue traspuesto de esta tierra. Estuvo aquí entre nosotros 2000 años. Y en el diluvio el Señor lo llevó para el cielo. ¿Por qué el arca del pacto no pudo haber sucedido con él lo mismo? O sea, hay una contradicción. ¿Por qué el Señor se llevó una cosa y la otra no? Siendo que las dos cosas son evidencias, no cristianas, sino evidencias de su existencia. ¿Tú te imaginas que entre nosotros todavía estuviese el huerto del Edén? ¿Tú te imaginas que realmente el arca del pacto estuviese en un museo de los Estados Unidos o de Inglaterra o de Alemania, que estuviese allí? Son aspectos que, como te explico, particularmente a mí se me dificulta poder
depositar algo de confianza en Ron Wyatt. Teológicamente no cuadra. La sangre de Cristo, ¿por qué si la Iglesia Católica tiene el famoso sudario y han examinado ese sudario cientos de personas, miles de pruebas, y el sudario no es el sudario de Cristo, es un invento católico? Entonces, que tú te encuentres con el arca de Noé en nuestros días. Sabemos que existió el arca y que el arca posiblemente se paró en tal lugar de los montes Ararat, que es lo que se dice, pero no se ha encontrado. ¿Por qué el Señor no ha desempolvado eso? ¿Cuál es el misterio? Pero el asunto es que no hay una evidencia fidedigna que diga, sí, allí está. Es como decir, los clavos de Cristo, sí, estaban en la Edad Media, la Iglesia Católica paseando los clavos de Cristo por los 20 clavos de Cristo. 20 clavos. Entonces, ¿dónde están esos clavos? Bueno, la Iglesia Católica es, como te digo, es experta en fabricar evidencias, así como ¿cómo es que se llama? La donación de Constantino, la más grande, ¿cómo diríamos? Cuando tú haces un documento que no es verdadero, ¿cómo se llama eso? ¿Falsificación? Falsificación. La más grande falsificación de la Iglesia Católica es la donación de Constantino. Así que lo que dijo la mamá de Constantino, esa pobre mujer murió entregada a Cristo y fue utilizada su muerte por la Iglesia Católica para hacer este invento de lo que ella dice del monte Sinaí y tal. Bueno, yo realmente espero, hermano Isaac, que Ron Wyatt despierte en la resurrección parcial. Si amó a Cristo, yo espero que resucite allí. Si en un momento dado de su vida sucedió algo que, como podemos decir, un gran predicador en el movimiento adventista que ganó muchas almas en sus prédicas evangelísticas, pero que finalmente en su vejez su mente parece que no está funcionando bien y está emitiendo conceptos algo extraños. Bueno, tal vez a Ron Wyatt le pasó lo mismo. Y yo soy uno de los que dicen, pero ¿por qué a este pastor, a este evangelista, por qué no se le da carta de retiro? Ya él cumplió con su labor. Váyase al retiro porque está cometiendo errores. Todos podemos pasar por allí. Ahorita tenemos una mente lúcida. Dentro de 10 años posiblemente no la tengamos y vamos a cometer errores. Dios quiera que no sean 10, que Jesús llegue antes y no pase. Estamos en eso, mi hermano. Estamos en esto. En estos 7 años esperamos que el Señor se manifieste, ¿verdad? Sí. De hecho, yo quería hacer un comentario respecto a esto. Porque de todo lo que Ron Wyatt dice que encontró, el único, digamos, elemento donde pide, digamos, fe o creer a ciegas es en el Arca del Pacto. Porque él dice que encontró el Arca de Noé y por ahí tenemos esta formación extraña en Turquía, en la zona de los montes Ararat, de la cual él afirma, y aquí pues hay muchas divergencias de opiniones, porque de las pruebas que se han hecho, pues no se llega a una conclusión exacta de si era el Arca de Noé. Yo personalmente les digo, pueden mantener una opinión escéptica de si realmente era el Arca de Noé. Creo que se podría estudiar más y no se ha hecho, pero, por ejemplo, respecto a Sodoma y Gomorra, uno puede ir a la zona y encontrar las mismas bolas de azufre que pues están allí, ¿no? Un azufre... Arqueológicamente están las evidencias. Sí, están esas bolas de azufre, 98 a 100% de pureza en azufre. Es interesante porque de hecho el pastor Doug Batchelor, él presentó una de estas bolas en uno de sus sermones como las bolas de precisamente de Sodoma y Gomorra, y ahí la quemó en vivo. Entonces están estas bolas, están, digamos, las zonas donde están estas mismas bolas.
Por otro lado, el monte Sinaí, yo creo que esta es una de las evidencias hasta cierto punto más fuertes, porque el mismo gobierno saudí tiene, digamos, requisada esa zona enmallada como una zona arqueológica. Entonces, el gobierno saudí reconoce esa zona como arqueológica y Ron Wyatt dice, yo fui el que les mostró a los saudíes ese lugar, ellos no lo conocían. Y Ron Wyatt estuvo preso, de hecho esto es historia, él estuvo preso en Arabia Saudita porque entró ilegalmente a buscar este lugar. Y por ahí hay los periódicos, salió incluso en las noticias cuando pudo regresar por fin, porque fue él y sus 2 hijos. Entonces, creo que el Arca del Pacto es, digamos, tal vez lo más complicado porque es el único donde él llegó con una historia, pero de ahí en más uno puede ir a Turquía a visitar esta formación, uno puede ir a Arabia Saudita a visitar el monte Sinaí, que más mismo Pablo dijo, el monte Sinaí está en Arabia. Uno puede ir a Israel, a la zona donde están estas bolas de azufre de la zona de Sodoma y Gomorra. Entonces, pues fuera de eso, pues creo que, como decía usted, el huerto del Edén estuvo visiblemente y ahora lo que ellos tenían que creer es que en 120 años venía un diluvio, ¿no? Entonces creo que en este caso es algo muy similar y si Dios no se ha llevado el arca, en caso de que esto sea así, pues creo que es porque todavía tiene un testimonio más que dar y cuando ya no tenga testimonio que dar, pues tal vez ahí Dios verá si se la lleva o no. Así es. Nada más eso. Bueno, esperemos entonces que el arca del pacto aparezca para nuestro tiempo. Entonces Así es. debemos entonces desechar que si está en Etiopía, que si está en el otro lugar. No ha aparecido, pero va a aparecer Así es. como testimonio, como lo que es el arca del testimonio. Va a aparecer para perdición o para salvación del mundo. Totalmente. Bueno, mi hermano, como siempre, como te he dicho en otras ocasiones, es para mí un placer el charlar contigo, escuchar Igualmente. tus argumentos y espero que también para nuestros amigos y amigas sirva de referente para que continúen investigando y en esa investigación crecer en la fe. Todo lo que se plantea es para crecer, para crecimiento espiritual, para confirmarnos en la fe, confirmarnos en ese pacto, esperando que la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo muy pronto. Así que, por lo pronto, hermano mío, te envío un fuerte abrazo. Te hemos extrañado durante estas 2 semanas que no pudimos salir al aire con tus entrevistas. Bueno, esperemos que no vuelva a suceder eso. Sí, primero Dios, estas últimas semanas estuvieron bastante complicadas, pero primero Dios, vamos a seguir aquí. Muy bien. Bueno, mi hermano, voy a darte nuevamente la oportunidad de que nos despidas en oración hasta la próxima semana. Muy bien. Amoroso Padre que estás en el cielo, Señor, queremos pedirte de tu Espíritu Santo. Hemos finalizado con esta reunión. Te pedimos para que los hermanos de aquel lado tengan un feliz sábado y en este lado, pues para terminar de prepararnos para recibir tu sábado. Amén. Queremos agradecerte, Señor, por la oportunidad que nos diste de compartir y más allá de las diferencias de opinión que tengamos, Señor, que no te perdamos de vista a ti y a tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos y te agradecemos por toda la misericordia que tú has tenido para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén.